en el Santiago Bernabéu, 90.000 personas, campo lleno. Entre Figo y Pizzi nos dieron la vuelta al marcador. Había partidos que tenías que sudar sangre para ganar, que yo tirara el quinto penalti. Y lo tiré, marqué gol y pasamos la eliminatoria. Urruti, también portero del Barça, eran un poco mis referentes, ¿no? Con 16 años ya estás, que el Mallorca estaba compitiendo en primera división y te ficha el Mallorca, pues es una alegría inmensa, ¿no? Fui a la selección balear, me dieron la oportunidad de jugar. Con 2 meses de diferencia pasé de jugar en el CIDE a entrenar con el primer equipo, compaginar la mili con el entrenamiento y con el jugar, ¿no? Fuera convocado con la selección española sub-21. Debuté el día que cumplía 24 años. Incluso un descenso a segunda división con el Betis, con jugadores como Alfonso, como Finidi. Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Balears en Joc. Nos acompaña Toni Prats. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Y cuéntanos, ¿cómo empieza tu historia en el fútbol? Bueno, mi historia en el fútbol empieza en Capdepera. El equipo del pueblo es del Escolar, yo tenía 10 años y hacen como un grupo de tecnificación de cara a la temporada siguiente. Cogen chicos cogen o tú te puedes apuntar, ¿no? De 10 años que a la temporada siguiente pues son alevines, ¿no? De alguna manera van preparando lo que es la temporada que viene delante y, bueno, ponen un entrenador que no se entrena. Y yo es verdad que en esos momentos ya tenía muy claro que quería ser portero, ya empiezo como portero y empieza aquí. A la temporada siguiente ya nos hacen ficha a los que de alguna manera pues nos ven que podemos jugar o competir, como le quieras decir. Es verdad que con 10, 11 años eres muy joven, ¿no? Y a partir de esa temporada, pues alevín de primer año con 11 años. Antes no había, en Capdepera no había benjamines y dudo que los hubiera en el resto de Mallorca, o si no, pocos equipos a lo mejor en la zona de Palma, ¿no? Que juegan fútbol sala o futbito, pista pequeña, pero bueno, a partir de ahí pues ya escolar y a jugar, a disfrutar como un niño, como disfrutan los niños. Igual hace 40 años era un poco diferente que ahora, pero a disfrutar. A mí me gustaba mucho jugar a fútbol y jugar de portero. ¿Y cómo recuerdas aquel cambio de Capdepera al CIDE? Bueno, a ver, ese cambio viene porque en el Escolar, cuando, bueno, último año de alevín, con 13 años, tenemos una hornada muy buena de futbolistas y jugamos los campeonatos de Mallorca, ¿no? Que estaba, si no recuerdo mal, Mallorca, San Cayetano y el Badía de Calamillor y el Escolar de Capdepera. Hacían del grupo de Pueblo primero y segundo y del grupo de Palma primero y segundo. Y jugamos las finales, el campeonato de Mallorca, en forma de liguilla, que para nosotros, chicos de Capdepera con 13 años, jugar a ese nivel pues era muy importante. Y después, al año siguiente, infantil de primer año, me llama la selección balear. Hubo un par de años que se organizaba a nivel nacional, a nivel español, se organizaba un torneo que se jugaba por comunidades autónomas de fútbol a 6, fútbol sala. Es verdad que se jugaba en una moqueta que parecía césped artificial, ¿no? Y me convoca la selección balear y vamos al Campeonato de España. Y yo lo estaba haciendo bien en el Escolar, fui a la selección balear, me dieron la oportunidad de jugar
hicimos campeones de España y de allí me ficha el CIDE para el infantil ya de último año. Y bueno, y el cambio de Capdepera a Palma en el CIDE, un equipo, un club que en categoría Levín, infantil, juvenil, pues era muy competidor, ¿no? Que competía siempre, bueno, el juvenil estaba en lo que es ahora División de Honor Juvenil, y el infantil pues siempre iba a competir para ser campeón de Mallorca, campeón de Baleares, y bueno, tuve la suerte de poder fichar con el CIDE y también tener muy buenas experiencias deportivas en este sentido. Y ya que lo has nombrado, ¿cómo fue ese momento que salís campeones de España con la selección balear? Porque debió ser de las primeras veces o la primera. Sí, puede ser. Pero imagínate, han pasado 40 años y la verdad que, bueno, había chicos del Mallorca, chicos de La Salle, de San Cayetano, del CIDE, y éramos chicos todos que jugábamos a fútbol 11 y se hizo la selección para competir en ese torneo que, si no me acuerdo mal, lo organizaba Televisión Española y era preparativo porque cuando llegaran las Olimpiadas de Barcelona del 92, estos chicos teníamos edad de poder competir en las Olimpiadas, ¿no? Y la verdad que hicimos un grupo muy bueno, muy competitivo, con muy buenos técnicos y tuvimos la suerte de hacer campeones de España. ¿Y en aquel entonces tenías algún referente futbolístico? Sí. Bueno, yo creo que siempre tenemos referentes. Cuando eres niño, mucho más. Yo me acuerdo que, bueno, con esta edad, siendo infantil, sí. O había tenido a Pello Artola, portero del Barça, de los años 80, principios. Y después Urruti, también portero del Barça, eran un poco mis referentes, ¿no? Para los niños de la década de los 80, por ejemplo, era complicado porque yo, por ejemplo, mi ídolo era Urruti, pero yo a Urruti lo veía jugar una vez al mes. No había partidos televisados como hay ahora. Entonces, a lo mejor al Barça lo televisaban una vez cada mes o cada 2 meses, porque yo creo que en esos años solo televisaban un partido los sábados por la noche de la Liga Española. Y no siempre el Barça o el Madrid. Ya televisaban el Betis, otro día el Español, o sea, sí, era complicado. ¿Cómo recuerdas esos años en el CIDE? Bueno, fueron 2 años, ¿vale? El último de infantil, el primero de juvenil. El primer año que estuve allí, el último de infantil, pues fue especial porque tú sales de un poco tu sitio de confort, ¿no? Que es Capdepera, tu pueblo, la familia, amigos, tranquilidad. Y de alguna manera pues tienes que venir a vivir a Palma con 14 años, que no es fácil. Pero sí que es cierto que a nivel deportivo, claro, yo me encontré más competencia, o sea, en los propios compañeros, ¿vale? Y que de alguna manera pues eso te exigía hacer siempre un poquito más de esfuerzo, ¿no? De lo que estaba acostumbrado en Capdepera, ¿vale? Pero sinceramente nos fue muy bien, el equipo estuvo muy bien durante toda la temporada y después ya pues a la temporada siguiente, siendo juvenil de primer año, pues tuve la suerte de subir al juvenil de Liga Nacional, que viene a ser la división de honor de ahora, y me dieron la posibilidad de jugar, de competir. Es verdad que el CIDE tenía un portero menorquín, Florencio Conde, que lo firmó el Español, y de alguna manera pues eso dejó un poco abierta la posibilidad a los porteros que veníamos de abajo de tener
¿no? Esa oportunidad de poder jugar, ¿no? Y tuve la suerte de poder jugar la mayoría de partidos siendo primer año de juvenil, y de ahí pues sí, el Mallorca quiso hacer un proyecto importante de base, ¿no? A nivel de juvenil, y ese año me fichó para los juveniles del Mallorca. ¿Y cómo se dio ese fichaje? ¿Cómo fue? Bueno, bien, bien, muy contento. O sea, yo era un chico que seguía mucho al Mallorca. Es verdad que cuando yo tenía 10 años el Mallorca competía en, no sé, en el año 80 o 79-80 estaba en tercera división. O sea, que ya había estado en primera, pero claro, cuando eres niño tú tienes equipos, ¿no? Jugadores referentes, equipos referentes, y es verdad que yo, pues con la edad de 9, 10, 11 años no tuve la suerte de ver el Mallorca, ni siquiera noticias, porque estaba en tercera o segunda división, que aún era más complicado, ¿no? Pero con 16 años ya que el Mallorca estaba compitiendo en primera división y te ficha el Mallorca, pues es una alegría inmensa, ¿no? Y un reto, otro reto más que vas añadiendo teniendo 16 años, ¿no? Con los que llevas desde atrás, y este era un nuevo reto. ¿Cómo recuerdas esos años juveniles en el Mallorca? Bueno, más competencia. La verdad que cuando tienes 15, 16, 17 años te ficha un equipo como el Mallorca, que tiene su primer equipo compitiendo en la máxima categoría de España, en primera división, pues es cierto que uno empieza a intentar abrir puertas o ventanas, ¿no? Bueno, de alguna manera pues vas pensando que estás situado en un sitio donde a lo mejor eres futbolista, ¿no? Si tienes suerte, si confían en ti, y yo en esos momentos pues lo que pensaba era esto, trabajar, aprender, competir y intentar hacerlo lo mejor posible, por si tenías la posibilidad de algún día, lo que habías soñado de niño de poder ser futbolista, ¿no? Pues serlo. ¿Y cómo recuerdas tu salto al Mallorca B y el debut? Bueno, es cierto que esa pretemporada la hice con el Mallorca B. El Mallorca B competía en tercera división porque no estaba claro que el juvenil fuera a competir en Liga Nacional, ¿no? Después es verdad que lo solucionaron y sí compitió en Juvenil Nacional, lo que es la división de honor de ahora. Y yo me acuerdo que estando de pretemporada en el primer equipo del Mallorca se lesionaron varios porteros. Y yo prácticamente con 2 meses de diferencia pasé de jugar en el CIDE a entrenar con el primer equipo. Entrenar con el primer equipo suponía que eso es, bueno, una situación que se me dio nada más fichar con el Mallorca, ¿no? Entrenar con Zaki Badu, portero marroquí que acababa de jugar el Mundial de México 86 con Marruecos, y lo fichó el Mallorca. Y yo recuerdo que estuve 4 o 5 días entrenando con el primer equipo y, bueno, prácticamente la exigencia era muy alta, pero en esos 4 o 5 días aprendí más de lo que llevaba aprendido prácticamente durante todos los años, desde alevín hasta juvenil, ¿no? Porque, bueno, Zaki es verdad que era un portero que para mí era referencial, y aprendí mucho en esos 4 días porque era un gran portero. Después, vale, vuelvo al juvenil,
esos 2 años de juvenil, que me acuerdo que el último hicimos liguilla para ascender a una nueva liga que se iba a crear, que creo que podían jugar chicos sub-19, no solo sub-18. Y también, bueno, seguir compitiendo, seguir ilusionado, seguir creciendo, aprendiendo, ¿no? Porque estás en edad de aprender y la verdad que fue, bueno, tanto compañeros como técnicos que tuve esos años que hicieron que fuera todo el día a día muy agradable, ¿no? Y que uno pudiera ir creciendo y aprendiendo. ¿Y cómo recuerdas esos años en el Mallorca B? Bueno, el primer año de amateur con el Mallorca B, es verdad que a ti te va a sonar a chino, ¿no? Pero me tocó hacer la mili, o sea, compaginar la mili con el entrenamiento y con el jugar, ¿no? Pero bueno, al final pues es verdad que se hizo un poco difícil. El Mallorca B estaba en segunda B, ¿vale? Y es verdad que la segunda B, pues cuando terminas de juvenil, el paso a segunda B es muy exigente, ¿no? Porque hay equipos que están con jugadores muy curtidos, que incluso han competido en primera división a máximo nivel, y para un equipo filial siempre es complicado, ¿no? Y de todas formas, bueno, yo compartí ese año portería con Miguel Molondro, ¿vale? De la Puebla. Y Miguel había tenido una lesión y es verdad que el club, para que él pudiera recuperarse bien de esa lesión, pues quería que compitiera en segunda B. Y entonces, de alguna manera, pues se te hace un poco más, ¿no? Más difícil. Si ya lo era sin Miguel, pues más complicado el poder competir. Y la verdad que ese año competí muy poco, ¿vale? A nivel de entrenar y todo muy bien, siempre con la misma ilusión, pero es cierto que después a la hora de jugar, pues jugaba más Miguel que yo. Y bueno, ningún problema, ¿no? Pero es verdad que entre un poco todo, pues a lo mejor es de los años que recuerdo que puede ser el más complicado, ¿no? De los que he vivido en etapa de formación, ¿no? Y después al año siguiente en el Mallorca B, pues es tercera división, porque el año anterior habíamos descendido de segunda B y fue tercera división. Y competir en tercera división en Baleares con el Mallorca B, que bueno, son chicos más o menos seleccionados, ¿no? Y que bueno, que más o menos compites bien, pues fue un año más o menos bueno de llevar. Jugamos promoción para ascender a segunda B, no ascendimos, y me acuerdo que ya al año siguiente pues ya fue el ascenso al primer equipo junto con otros compañeros que tenía en el filial, ¿no? Del Mallorca. ¿Y cómo se produce ese salto al primer equipo? Bueno, ese año los clubs de fútbol se reconvierten en sociedad anónima deportiva y bueno, Miguel Dalmau se había hecho con las acciones del Mallorca y quiso mallorquinizar un poco la primera plantilla, ¿no? del club. Y si no recuerdo mal, 11-12 futbolistas de 22, 24 eran mallorquines en esa plantilla. Y el Mallorca había descendido a segunda división, o sea, ese año estuvimos compitiendo en segunda división y con un equipo muy competente, porque bueno, había futbolistas del nivel de Stosic, que había sido campeón de Europa, si no recuerdo mal, con el Estrella Roja de Belgrado. Estaba Milojevic, Bogdanovic, internacionales con Serbia o Yugoslavia aún. Serbia.
Sí, Serbia. Y después también estaba Bogdan Stelea como portero rumano, internacional. O sea que aparte de los Pedraza, los Fradera, Chichi Soler, Gaby Vidal, que había jugadores de nivel para competir en segunda división esa temporada. ¿Y cómo se da tu debut? Bueno, mi debut fue ya avanzada la liga y recuerdo que, jugar partidos de Copa del Rey. Es verdad que, la primera eliminatoria de Copa fue con el Sant Andreu, ¿vale? Que jugué yo. Después creo que nos tocó Tenerife y en el partido de vuelta fue donde un poco te consolidas, ¿no? Porque aquí no jugué. Habíamos jugado aquí, habíamos perdido y después allí ganamos 1-3, empatábamos la eliminatoria o 1-2, fuimos a prórroga. Ahora no me acuerdo exactamente, pero empatamos eliminatoria y fuimos a los penaltis, ¿vale? Y claro, vas a los penaltis, yo paré el último penalti, el quinto que lanzaba el Tenerife. Es verdad que el Tenerife esas temporadas competía en Europa, en lo que era la UEFA, ¿vale? Con Valdano de entrenador, que después fue entrenador del Real Madrid. Y el entrenador Serra Ferrer pues me dijo que yo tirara el quinto penalti. No lo tenía que tirar yo, pero había parado el penalti y que yo tirara el quinto penalti. Y lo tiré, marqué gol y pasamos la eliminatoria. Es verdad, y esos son a veces momentos puntuales en tu carrera donde te marcan un poco, ¿no? O te acentúan de alguna manera lo que puede venir, ¿no? Porque es verdad que yo hasta esos momentos yo venía jugando poco y había jugado, como te he comentado antes, el partido del Sant Andreu. Y a través de esta actuación en este partido donde el equipo se clasifica, que después jugamos eliminatoria con el Madrid, pues de alguna manera pues son momentos que te consolidan un poco, ¿no? ¿Y cómo acaba esa primera temporada? Bueno, pues termina que no podemos ascender, jugamos la promoción de ascenso a Primera División, no ascendemos, en la Copa después jugamos con el Madrid, aquí le ganamos 2-0 en el Luis Sitjar y después en el Bernabéu perdemos 3-0, o sea... Y en la Liga, como te comentaba, jugamos la promoción con el Albacete y no se pudo ascender a Primera. Nos quedamos otro año en Segunda División. Pero bueno, con el hecho de estar a nivel personal satisfecho por de alguna manera haber cubierto tu primera temporada en el primer equipo del Mallorca, ¿no? Que a nivel individual, pues para uno puede ser importante. ¿Y qué significó para ti defender la camiseta del Mallorca? Bueno, pues una importancia tremenda, o sea, ser mallorquinista y poder defender esta camiseta es siempre, no sé, el no va más, ¿no? Y siguiente temporada, si no me equivoco, ya te medio consolidan, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, yo entiendo que el club hace una apuesta por mí y el entrenador que esa temporada fue Jaime Bauzá, pues me dieron confianza y mira, esa temporada tuve la suerte también de que fuera convocado con la selección española sub-21 y prácticamente pues juego toda la temporada en el primer equipo y de alguna manera pues ya es la temporada que uno se consolida, ¿no? Que tampoco
ascendemos, nos quedamos, creo que empatados con el Toledo, que fue el equipo que jugó la promoción para ascender a Primera División, pero no pudimos jugar ni la promoción. ¿Cómo fue ir convocado con la selección sub-21, aunque no llegas a debutar? No jugué. Mi compañero era Juanjo Valencia del Athletic Club de Bilbao. Pero bueno, solo el hecho de estar ahí con chicos seleccionados a nivel español, pues para mí ya fue muy importante. Porque al final son cosas que para uno, evidentemente, aunque no juegues, pero vas sumando, ¿no? Vas conociendo, vas creciendo un poco, ¿no? Como futbolista en este sentido, ¿no? De poder conocer, ver, competir con ellos en los entrenamientos y bueno, de alguna manera pues te ayuda también a saber el nivel, ¿no? que tienes y estar en una selección española sub-21 ya es importante, ¿no? Te marca un poco la edad y te marca todo, ¿no? Y estar ahí ya es importante. ¿Y cómo es esa tercera temporada con el Mallorca? Bueno, esta temporada recuerdo que fue un poco difícil. Hubo cambio de entrenador 2 veces porque Jaime Bauza empieza, no termina, sigue Nando Pons, que era su segundo, y después al final, igual hay cierto peligro de poder incluso descender y hay otro cambio de entrenador. O sea, fue un año que deportivamente no fue nada bueno. Estos años que las cosas evidentemente no salen y fue más bien complicado. Al final sí, te salvas y ese año, es el año que yo salgo del Mallorca, traspasado al Celta de Vigo. ¿Y cómo se da ese cambio? Bueno, el cambio... es verdad que el Mallorca creo que tenía necesidad de traspasar a algún futbolista y yo seguramente, era una posibilidad y de alguna manera pues yo también tenía ganas de probar, ¿no? Competir en Primera División, o sea, no había podido hasta ese momento y con 24 años yo creo que uno tiene ganas, ¿no? Sin dejar de querer al Mallorca, ¿vale? Y se me dio esta oportunidad y yo evidentemente no me lo pensé porque era de alguna manera ir al Celta. Era un equipo en esos momentos más o menos de media tabla en Primera División, pues te daba la oportunidad de poder competir en Primera y de alguna manera pues te daba la posibilidad de, a ver, ¿dónde está tu nivel? ¿Vale? Con 24, 25 años, competir en Primera División es una buena edad y la verdad que, no me lo pensé, ¿no? En poder seguir ese camino. ¿Cómo es esa primera temporada en Primera División y cómo es el debut? Bueno, el debut en el Celta se tuvo que hacer esperar a la segunda jornada porque venía sancionado por una tarjeta roja en la última jornada con el Mallorca. Y mira, es curioso, ¿eh? Debuté el día que cumplía 24 años y fue un partido Salamanca-Celta que ganamos 0-1. Fue un buen regalo de cumpleaños por doble partida, o sea, jugar y ganar. Y además marcó gol Milojevic, que fichamos los dos con el Celta del Mallorca. Y fue un día redondo. Es verdad que después de la temporada pues me consolidé en Primera División
ese año empezamos un poco nerviosos porque fue el año que en primera hubo 22 equipos, ¿vale? Porque el Celta y el Sevilla habían presentado tarde los avales a la Liga de Fútbol Profesional, los habían descendido a Segunda B y al final se pudo solucionar y pudieron competir en primera, pero los equipos que habían ascendido por ese motivo a Primera División de Segunda, pues no los bajaban. Y entonces esa liga fue de 22 equipos en Primera División, que ha sido la única vez que ha pasado, ¿no? Ahora, por esto es en Segunda División, que llevan muchos años con 22 equipos, ¿no? Y empezamos mal por ahí, pero después es verdad que la temporada fue buena. Creo que quedamos en mitad de la tabla, los 11 clasificados, ¿vale? Y fue una temporada que a mí me sirvió de alguna manera para consolidarme, para competir en Primera División, y la verdad que aprendí mucho ese año. ¿Y estás solo un año y te marchas al Betis? Y a la temporada siguiente voy al Betis, a Sevilla, que allí estaba Serra Ferrer, que Lorenzo es el entrenador que habrá apostado más fuerte por mí, no por llevarme al Betis, sino porque, bueno, con él también debuté en el Mallorca y ha tenido siempre pues mucho que ver en mi carrera, ¿no? Seguramente que es el entrenador que más me ha marcado. Y él estaba entrenando el Betis y yo hice una buena temporada en el Celta y me fichó el Betis ese verano, después de haber jugado con el Celta. ¿Y cómo se dio ese fichaje? ¿Cómo fue el cambio? Bueno, pues un poco lo de antes, ¿no? De pasar del Mallorca al Celta por el cambio de categoría de segunda a primera, pues en esos momentos pues yo pienso que del Celta pasar al Betis pues es subir un escalón más, ¿no? Y era una apuesta importante porque, bueno, es ir a jugar a Sevilla, es otra historia. El Betis es un club muy peculiar, ¿no? Tiene una gran masa social detrás, gente que hace, bueno, aficionados que hacen cola o están en lista de espera para hacerse abonados del club, un club que tiene mucho sentimiento, mucho empaque en la ciudad de Sevilla, y para mí era una cosa muy nueva, ¿no? O sea, un mallorquín que se va a Vigo, que en Vigo el carácter también es muy parecido al nuestro, el gallego, o sea, y de allí pasas a Sevilla. Sevilla es otra cosa, o sea, el carácter, aparte de la masa social que tiene el Betis detrás o a su alrededor, es otra historia. Las exigencias muy diferentes. Entonces, por eso te decía antes, probar de subir, ¿no? ese escalón. Y la verdad que muy bien. O sea, después en Sevilla estoy 9 años. 9 años, evidentemente, dan para muchas cosas, buenas, no tan buenas, y cosas malas, ¿no? Incluso un descenso a segunda división con el Betis, con jugadores como Alfonso, como Finidi, o sea, jugadores muy consagrados en primera división y a nivel europeo, a nivel internacional, y nos tocó descender un año a segunda, y bueno, experiencias que durante, claro, vas teniendo durante tantos años, ¿no? Y una de las peores vividas en el Betis fue esta. Es verdad que después del año siguiente asciendes, este año también descendió el Sevilla y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se quedó un año más en segunda división porque es una categoría muy complicada, ¿no? Pero bueno, fue un año y una experiencia más. O sea, situaciones que se dan en el camino durante la carrera que tienes que ir, bueno, asumiendo y superando, ¿no? ¿Y cómo fue tu debut con el Betis? Bueno, pues me acuerdo el día del debut, fue en el Villamarín,
campo lleno. El Betis es uno de los clubes o equipos de primera división que cada domingo que juega en su campo pues lo llena, ¿no? Y fue contra el Athletic Club de Bilbao y bueno, la verdad que fue un buen partido, ganamos 3-0 y me acuerdo, sí, principios de septiembre, mucha calor, pero muy satisfecho porque había jugado mi primer partido con el Betis, muy contento, habíamos ganado y la verdad que esa temporada fue muy buena porque quedamos muy bien clasificados en la Liga y jugamos la final de la Copa del Rey también. O sea, fue un año muy bueno, con muy buenos futbolistas. Ya te he comentado antes que en el 2000, en el descenso, estaba Finidi, estaba Alfonso, Vidakovic, Jarni, en el 96 esto, 96-97, que quedamos terceros, cuartos en Liga y jugamos la final de Copa. Pero es verdad, fue un año casi perfecto. ¿Y cómo fue aquella final de Copa? Bueno, la final no la jugué yo porque la jugaba mi compañero Pedro Jaro, jugó toda la Copa del Rey y el míster le dio también la oportunidad o la posibilidad de competir él en la final. Perdimos con el Barça en la prórroga, pero bueno, cosas que pueden pasar, ¿no? Pero es cierto que teníamos el partido en el minuto 82 de partido y íbamos ganando 2-1 en el Santiago Bernabéu, 90.000 personas, campo lleno, sí, y al final pues nos empataron, entre Figo y Pizzi nos dieron la vuelta al marcador. El último gol del Barça creo que fue Pizzi en la prórroga y perdimos 3-2. Una lástima porque lo tenías en la mano, ¿no? O sea, pero este tipo de partidos contra este nivel de equipos como Barça, Madrid o bueno, City o United o Liverpool, da igual, son situaciones que se pueden dar, ¿no? Te puede pasar. ¿Y cómo fue la siguiente temporada? Bueno, la siguiente temporada, pues en el Betis cambiamos de entrenador, viene Luis Aragonés y también fue, bueno, una temporada que competíamos por haber jugado la final de Copa, si no hubiéramos jugado la UEFA, pero se le daba preferencia a competir en la final de Copa. Además, el Barça también había hecho campeón de Liga, jugaba la Champions y nosotros competimos en campeonato de, bueno, la Recopa, se llamaba en ese momento, bueno, que el Mallorca ha jugado una final de Recopa, ¿vale? Allí en Inglaterra. Y jugamos la Recopa. Es verdad que en Europa pues no avanzamos mucho, pero bueno, en Liga hicimos una buena clasificación que al final pudimos jugar la temporada siguiente también la UEFA como te decía, con Luis Aragonés de entrenador. Y bueno, y fue un año donde es verdad que aprendí muchas cosas. Empezando por el entrenador, ¿no? A competir en Europa, seguir en el Betis, pero Luis Aragonés era un entrenador, una persona que, bueno, a mí me transmitió cosas que nadie me había transmitido en años anteriores en el fútbol, ¿no? Medio has respondido la siguiente pregunta, pero ¿cómo era Luis Aragonés como entrenador? Pues bueno, lo que te decía, que él sin hacer nada especial, comportándose como él era un libro abierto donde si tú ibas captando mensajes que él iba lanzando, pues eran mensajes que te servían de mucho, ¿no? Y que le daba mucho sentido a lo que era el día a día. Aparte de que era un motivador espectacular y es cierto que bueno, él había sido futbolista profesional, pero ya como entrenador ya había tenido muchos años de experiencia cuando estuvo en el Betis y
se aprendió muchas cosas de él. Muchas cosas que te servían para el fútbol y también para el no fútbol. Sí, sí. ¿Y cómo es la siguiente temporada tras jugar Europa? Bueno, ese año también nos clasificamos para jugar la UEFA con Luis Aragonés. En la pretemporada hubo problemas, se nos fue de entrenador. O sea, estábamos concentrados haciendo la pretemporada y se fue. No se entendía con Lopera. En una serie de cosas tenían, bueno, que pensaban muy diferente. Y es verdad que se fue y después vino otro entrenador, ¿no? Y esa temporada, bueno, la sacamos, o sea, la sacamos en primera división, competimos en UEFA. Para equipos como el Betis, competir en Europa en esos años no era fácil, o sea, según qué equipos sí, porque es una costumbre anual, ¿no? De competir, porque tienes futbolistas que están mentalizados y están preparados para ello, pero después hay clubes o hay equipos que se les hace muy dura, ¿no? La temporada compitiendo en Europa y compitiendo en la Liga Española. Y a nosotros ese año pues nos pasó un poco. Es verdad que cuando un equipo en la pretemporada, en el mes de agosto, ya de la manera que pasó, tú cambias de entrenador por situaciones que no son positivas, no es fácil de llevar y son situaciones que a veces te marcan una temporada entera. ¿Cómo fue esa temporada del descenso? Bueno, la temporada del descenso, veníamos de la temporada anterior que habíamos tenido a Javier Clemente, ¿vale? Porque empezó Luis Aragonés, no empezó. Después viene Vicente Cantatore, en el mes de octubre, noviembre también lo cambian y viene Javier Clemente, que había sido seleccionador español durante 6 años. Y ese año lo sacamos, pero al año siguiente Clemente no se entiende a la hora de renovar con Lopera, que era el presidente, y ficha el Betis de entrenador a Grigol, ¿vale? Grigol ya era una persona mayor, con mucha experiencia en Argentina, no había entrenado nunca fuera de Argentina, creo, y esa temporada pues sí, las cosas no funcionan, no van bien y es el año que descendemos a segunda división. Es cierto que Grigol no termina la temporada y es verdad que una de estas charlas que Lopera nos daba antes de los partidos, me acuerdo que le dijo al entrenador que si el barco se hundía, el entrenador se hundía, el capitán del barco se hundía con el barco. Pero, claro, esto quería decir que él iba a descender con el equipo a segunda división, pero no fue así. Antes de, no me acuerdo, 4, 5 o 6 jornadas de liga, vino Guus Hiddink, que había sido seleccionador con Holanda y entrenador del Valencia y del Real Madrid, pero ya no estuvimos a tiempo a salvar la categoría y descendimos a segunda división. Junto con el Sevilla y el Atlético de Madrid, ese año también descendió. ¿Y siguiente año ascendéis? El siguiente año se nos hace un año en segunda división muy, muy difícil, muy, muy duro, muy complicado, con mucha competencia. Ascendían 3 equipos, ¿vale? No había promociones, 3 equipos directos y bajaban 3. Y estaba el Atlético de Madrid en segunda división, o sea, estaba el Sevilla, el Betis, estaba el Tenerife, que fue el tercer equipo que ascendió. El primero que asciende un par de jornadas antes de terminar la liga es el Sevilla. Y en la última jornada ascendemos el Betis y
y el Tenerife. Y la verdad que es... a ver, porque estando en el Betis tú tienes una obligación evidentemente deportiva, pero también tienes una obligación social con tu afición, ¿no? De que tú estás en un equipo que tiene que ascender a primera, sí o sí. Hay un compromiso cuando arranca la liga en segunda división del Betis, sus futbolistas de la primera plantilla se comprometen a devolver al equipo, al club a primera división. Y no fue tan fácil, no fue un camino de rosas, o sea, hasta la última jornada. Es verdad que después lo saboreas de una manera muy grande, ¿no? Muy buena, y la afición te agradece el haber ascendido otra vez a primera división, pero fue muy complicado, muy difícil, y había partidos que tenías que sudar sangre para ganar, porque la segunda división es muy competente. Y yo ya no sé en qué año estamos. 2001, 2002. Vale. Sí, después volvemos a primera división, como te comentaba, y bueno, en segunda división habíamos tenido a Fernando Vázquez de entrenador hasta que faltaban 10, 11 jornadas que lo cambiaron. El equipo, estando dentro de los 3 primeros, cambiaron el entrenador, para que veas lo que te decía de que fue una temporada de mucha exigencia, ¿no? Que estando dentro de los 3 primeros te cambian de entrenador. Y al final pues terminó la temporada Luis del Sol con Paco Chaparro y Pedro Píriz, hacían el cuerpo técnico de Pedro Píriz de preparador físico. Y a la temporada siguiente, que ascendemos en primera división, empezó Juan de Ramos, que también fue un entrenador que es verdad que nos marcó mucho, y esa temporada fue la temporada que se consolida Joaquín, se consolida Varela, se consolida Capi, Arzu, una serie de futbolistas, Dani, delantero, se consolida una hornada de futbolistas que después estuvieron muchos años compitiendo y bien con el Betis, Joaquín el que más, ¿no? Y además, después de haber ascendido de segunda a primera división, ese año quedamos sextos, que nos dio la posibilidad de, a la temporada siguiente, jugar en competición europea, en la UEFA, ¿no? O sea, de segunda división a quedar sexto en primera, es verdad que fue también una temporada muy redonda, ¿no? Y eres el primer portero en la historia de la Liga Española en marcar un gol de falta. ¿Cómo surgen esos momentos? Bueno, esto fue la temporada del descenso, ¿eh? Con Grigol de entrenador. Es verdad que la temporada anterior Clemente ya me había hecho chutar alguna falta. Pero bueno, esto, a ver, esto viene, vale, porque tienes un buen golpeo de balón, que esto yo lo tenía de niño, pero es verdad que yo nunca había pensado que un entrenador me invitara a chutar una falta, ¿no? Jugando de portero. Pero bueno, se había dado algún caso ya en el portero Chilabert, paraguayo, ¿no? Tiraba penaltis, tiraba faltas y de alguna manera, pues bueno, a lo mejor con Clemente me pasó en un partido de pretemporada que me hizo tirar una falta, pero con Grigol ya fue en liga. O sea, él vio que yo golpeaba bien, porque a mí me gustaba, normalmente los lanzadores de falta, cuando termina el entrenamiento, o los sábados por la mañana, que trabajas un poco menos, igual hacer estrategia, y después los que lanzan faltas, o ensayas corners, faltas laterales, tal, y después te quedan los lanzadores de falta directa o indirectas, ¿no? Y en esos momentos a mí me gustaba salir de la portería y ponerme a tirar faltas con mis compañeros, ¿no? Compañeros de campo que tiraban las faltas. Y de alguna manera, pues
bueno, hay piques, tú compites un poco, ¿no? Con los que tiran faltas. Y yo tenía buen golpeo de balón y un día el entrenador me dijo que por qué no me animaba, ¿no? A tirar alguna falta en la portería contraria. Y yo le dije que no tenía ningún problema. Y hasta que, bueno, durante un partido pues se dio el caso y ese año, pues mira, tuve la suerte de marcar gol en el Bernabéu, ¿no? Y después también en casa contra el Atlético de Madrid, una falta indirecta que dio en la barrera, o sea, iba fuera y dio en la barrera. Y sí, al final tienes que tener ese puntito de suerte, ¿no? ¿Cómo es ese momento? Bueno, el último año en el Betis, la temporada 2004-2005, es verdad que fue una temporada un poco diferente, ¿no? Por una serie de situaciones. O sea, vuelve Serra Ferrer de entrenador. Tengo una lesión importante que me tiene 3 meses apartado. Pierdo la titularidad. El equipo gana la Copa del Rey. En la última jornada se juega la clasificación de Champions jugando aquí en Son Moix contra el Mallorca. El Mallorca se juega el descenso, ese partido. Empatamos a 1 y nos es suficiente a los dos equipos, uno para jugar Champions y el otro para mantener categoría. Y después, bueno, jugamos la final de Copa en el Betis, que la ganamos a los Osasuna por 2-1. O sea que fue una temporada un poco agridulce, ¿no? Y mi última temporada en el Betis, que después de 9 años, pues bueno, uno tiene prácticamente una vida hecha, ¿no? En una ciudad, en un club muy especial, por lo que te decía anteriormente de la masa social que tiene detrás, la afición, cómo lo vive y lo cariñosa que es con sus futbolistas, ¿no? Pero bueno, a veces uno tiene que tener claro que hay etapas que van terminando, se van cerrando. Y es cierto, bueno, el Mallorca esa temporada yo terminaba contrato en el Betis y me invita otra vez a regresar a la isla, ¿no? Con situaciones puntuales, ¿no? A mí la idea de volver a Mallorca me gusta. Y bueno, teniendo claro que el Mallorca en ese momento apostaba por un portero que era Miguel Ángel Moya, ¿no? Y bueno, yo acepto. O sea, yo con 34 años, 33, 34, es una edad, es verdad que eres maduro, pero yo no pensaba que mi retirada estuviera cerca con esa edad, ¿no? Porque me encontraba bien y acepto esta situación de venir sabiendo que el club apuesta por Miguel Ángel y ningún problema. O sea, encantado. Y vengo a sumar y bueno, a intentar hacer las cosas bien otra vez para el equipo de tu tierra, ¿no? Sí, al equipo que más quieres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo son esos 2 años antes de irte al Hércules? Bueno, esos 2 años, ya te digo, pues empiezo sin jugar, es verdad. Y después termino jugando. Es verdad que se dan una serie de circunstancias donde estaba Héctor Cooper de entrenador la primera parte de la temporada, porque después cambiamos y vino su segunda etapa de Gregorio Manzano. Y empecé sin jugar y después sí, me dieron la oportunidad de poder competir. Los resultados no eran los esperados, ¿vale? Y el entrenador hizo una serie de cambios, uno de ellos fue el portero, me tocó jugar y el equipo, pues más o menos, ¿no? Pero sí que es cierto que después hubo un cambio de entrenador y bueno, y el equipo como que cogió más confianza, ¿no? Y empezó a competir mejor. ¿Y cómo se da tu
salida del Mallorca al Hércules? Bueno, pues mi salida, pues como pasa muchas veces, el Mallorca apuesta por Miguel Ángel y por Germán Lutz, un portero que habían firmado desde Argentina, y yo pues entiendo que tengo que hacer un cambio de planes o tengo que cambiar de aires otra vez, ¿no? Y me da la posibilidad el Hércules de poder ir a jugar con ellos y acepto. O sea, me voy a Alicante y ahí estoy unos meses. Empiezo a tener problemas de espalda y que al final esa temporada me llevan a dejar el fútbol, ¿vale? Porque no terminaba de recuperar y los dolores no se iban y al final pues te dan la posibilidad de pasar por quirófano y estar muchos meses sin poder competir, o de alguna manera pues poner punto y final, ¿no? Porque si te dan una recuperación de más de un año con 36 que tenía yo, pues iba a ser muy complicado, no es lo mismo con 10 años menos, ¿no? Y ahí pues tuve que tomar la decisión de no seguir jugando. ¿Y cuál ha sido tu mejor y tu peor momento a lo largo de tu carrera? Bueno, igual el peor es este, o sea, que una lesión, evidentemente de espalda, ¿no? de hernias en discales, ¿no? Te provoque el no poder seguir haciendo, que al final es verdad, se convierte en una profesión, ¿no? Pero es un deporte que tú desde niño has soñado, has pensado que podría ser profesional, ¿no? De este deporte y de alguna manera pues disfrutar de él. Pues el no poder seguir haciéndolo por una lesión, la verdad que es duro, ¿no? Asimilarlo y tener que vivir con ello. Y y después situaciones positivas o años positivos hay muchos. O sea, es que no sé con cuál quedarme, ¿eh? Es complicado, pero a ver, el año que te consolidas con el Mallorca en segunda división, pues para mí es verdad que con 22 años pues fue muy importante. El año que fichó con el Betis o esa temporada donde los resultados son muy buenos, o el año del ascenso con el Betis a primera división después de haber descendido. Es que hay años que son para elegir, ¿no? O sea, incluso si me apuras, podría regresar a la temporada o a la época de juvenil donde eres un niño y disfrutas, ¿no? de entrenar, de competir, y si después encima, no sé, los resultados que se dan a nivel de equipo pues son buenos, pues siempre son temporadas que te dejan marcado, ¿no? ¿Y qué consejo le darías al Toni Prats de 18 años? ¿Qué consejo le daría? Bueno, trabajo, humildad, que con trabajo y con humildad puedes ir por muchos sitios o tienes posibilidades de llegar lejos, ¿no? Si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Vale. Habrá algunos que no conocerás, ¿eh? No habrás visto jugar tú, por diferencia de edad. Pero me quedo con Ezaki Badu, portero. Lateral derecho Michel Salgado. Lateral izquierdo Luis Fernández. Centrales Juan Ureña, Sergio Ballesteros. En medio del campo Robert Jarni, Finidi, Joaquín Alexis, Alfonso y Víctor Casadesús. Muy bien, pues hasta aquí el
capítulo de hoy. Muchas gracias, Tony, por venir y por apoyar el proyecto. Muchas gracias a vosotros, mucha suerte y ánimos y trabajo.